Ustedes me dicen, me voy a tomar un poquito de agua porque así Sí, doctor. Ya está ya. ¿Ya está? Ahora Muy sí. bien. Muy bien, buenas tardes, señores alumnos. Vamos a hacer la clase de ciencia y conocimiento hoy día, que debió dictarse en la siguiente semana, pero por razones de salud el profesor Cáceres dijo, Junior, él va a hacer su clase en el próximo sábado. Muy bien. Esta clase es ciencia y conocimiento. Es la primera clase de la primera semana de la segunda unidad. ¿Ya? Muy bien. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Delegada, ¿me escucha? Sí, doctor. La siguiente diapositiva. Allá, Ya perfecto. cambié, ya. ¿Logra ver? Perfecto, perfecto. Muchas Perfecto. gracias. En la didáctica moderna siempre uno al inicio de la clase expone cuál va a ser el resultado que uno espera obtener de esta clase, ¿no? Entonces he puesto al finalizar la sesión, los participantes podrán analizar. ¿Ya? En la taxonomía de Bloom, analizar es un verbo relativamente ya alto, que es mucho más alto que decir, los participantes podrán describir lo que han hecho, es más sencillo, ¿no? Analizar es más alto. Analizar correctamente las definiciones de ciencia y conocimiento. ¿Ya? No se confunde con la conceptualización, porque ahí podemos hacer un montón de mapas conceptuales que he omitido hacerlo porque cada uno tiene un proceso. Entonces, la definición, ¿qué cosa es? Es la expresión de la conceptualización, que es una cosa abstracta. Y la definición es cuando uno expresa en forma de lectura, de escritura, qué sé yo, lo que uno conceptúa. ¿Ya? Y su importancia para desarrollar la investigación. O sea, hay que saber lo que es ciencia y conocimiento para desarrollar una investigación. A fin de utilizarlos en la tarea académica. La tarea académica es digamos, el producto del curso, ¿ya? Que es la elaboración del proyecto de investigación. Por lo tanto, no se puede hacer el informe porque ya todos saben por la pandemia. Muy bien. El siguiente. Disculpe, doctor, estoy pasando. Está un poco lento mi internet. A ver. Ya, esta es la motivación, ¿no? Siempre ya me gusta poner al inicio de las clases qué me motiva a hacer la clase. Obviamente, los alumnos son los principales, digamos, las principales personas a quien el profesor se motiva para enseñarles algo, transmitirles el conocimiento. Ya le decía que hay un famoso filósofo, Séneca. Él decía, si era posible tener todo el conocimiento, y si eso no lo pudiera transmitir, no querría ese conocimiento, ¿no? O sea que uno tiene dentro de su manera de ser el profesor, tratar de transmitir la experiencia que tiene el profesor al alumno, ¿ya? Para que ellos ya, a través de su estudio, a través de las nuevas realidades que se van dando, ellos saquen un conocimiento significativo, o sea, que es la mezcla de lo que uno trae antes de la clase, la mezcla de lo que le dice el profesor y los alumnos sacan su línea de conducta científica para ayudar a la población. ¿Seguimos? Pues vamos a ver, esto podemos decirlo desde la ciencia, conocimiento, tienes. Esto sí quiero que lo aprendan. Eso es. Hay una barrita que donde están las flechitas, todo está en medio de la diapositiva. ¿Cómo puedo moverla para un lado? Pues no me deja ver todo. ¿Lo ves? Sí, doctor. ¿Cómo hago para mover esa barrita? ¿Cuál doctor? En medio de la diapositiva de mi computadora hay una barrita donde está el micrófono, donde está la pantalla, la flechita para arriba, la manita, todo en medio de la diapositiva. Quiero poner a un costado. ¿Cómo? ¿Me entiendes? No, ok, ya Haga clic sobre ese cuadradito, doctor. Ya. Hago clic en derecha, izquierda. ¿Ya desapareció? ¿No desapareció? No. Entonces trate de jalarlo. Haciendo clic, póngalo para arriba o para abajo. Clic izquierdo o derecho. ¿Aló? Clic izquierdo o Izquierdo, derecho. doctor. Con el clic izquierdo. Muchas gracias, doctora Estela. Con el clic hace clic izquierdo y jala y desliza con con la otra mano con su mouse. Con el clic izquierdo, doctor.
¿Ya logró realizarlo, doctor? No se le escucha. Doctor, disculpe, tiene el micrófono apagado, no se le escucha. Ya, ahora sí. Miren la fotito que le acabo de mandar a la delegada, le voy a mandar a toda la quiero para que vea. A ver. ¿Ves? Ahí está, en medio está la cosa esa barra negra que no me deja ver. ¿La ven? Sí, doctor. ¿Cómo Eso hago para sacar? siempre se mantiene. Pero ¿cómo Esa hago? barra va a estar fija ahí. Entonces no voy a poder leer lo que está en la diapositiva. ¿Cómo hago? Espera. Estelita, ¿sabes algo al respecto? ¿Aló? A ver, doctor, voy a... No la veo, doctor. Acá me sale su pantalla normal. Entonces no sé de qué. Yo para acá veo su presentación normal. Ya. Ahorita ya nada, ya. De las diapos. Doctor, pero en todo caso, ahí sí apareció de nuevo. Sí, pues. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo de continuar así, ¿ya? Muy bien. Bueno, esta es una síntesis de muchas lecturas que quiero que ustedes interpreten bien porque es la base para lo que vamos a hacer. ¿Ya? La ciencia en realidad ahora es definida como un conjunto de pensamientos muy modernos, estructurados y que dan muchos frutos cuando se trabajan bien a nivel mundial. ¿Ya? Y entonces basa su esquema en lo que también yo he hecho, este esquema lo he hecho leyendo, como le digo, bastantes libritos y he podido sintetizar así. A la izquierda está el trabajo, o sea, viene a ser la investigación. Cuando uno trabaja, uno investiga, el producto final es el conocimiento. Eso es lo primero que tienen que tener siempre en cuenta en la ciencia. Si no hay investigación, no hay conocimiento. Ya podríamos hablar ahí horas sobre eso es lo que acabo de decir, pero vamos a ceñirnos al cuadro. Entonces, en el lado izquierdo, para llegar a la investigación, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, lo que está abajo. Que la experiencia que tiene el profesor, el alumno, todo, el sentido común, que a veces uno debe actuar con lógica, todo eso no es suficiente para resolver algunos problemas o todos los problemas. Porque la ciencia avanza a pasos vertiginosos, a velocidad vertiginosa, a pasos agigantados, entonces no nos alcanza lo empírico para solucionar algunos problemas. Cuando revisamos eso, nos damos cuenta que el acervo, o sea, el conjunto de cosas, de conocimientos, es insuficiente para resolver esos problemas. Entonces ahí es cuando nos nace eso que tenemos todos dentro, la gana de saber el por qué, cómo podemos hacer para solucionar un determinado problema. Y entonces surge el método científico, que tiene esquemas generales de las investigaciones científicas. La investigación científica viene a ser igual método científico. Entonces, estos tres puntos dan lugar al trabajo. Nos ponemos a trabajar para evaluar las causas o cómo podemos solucionar un determinado problema que nuestra experiencia no nos es suficiente o los conocimientos que ya existen no nos son suficientes. Entonces, investigamos. Esa es la cosa. Entonces, nos investigamos con todo lo que vamos a ir poquito a poquito desarrollando y encontramos el producto final de ese esfuerzo nuestro, que es el conocimiento, que tiene dos características principales, que es racional y que es objetivo. Esas son las dos características. No puede haber un conocimiento científico que no sea racional. Significa la sistematización coherente de enunciados, pero con fundamentos, fundados y contrastables mediante teorías que son el núcleo de la ciencia.
Ya van a ver ustedes, le puesto un poquito de falsación, de Karl Popper, etcétera, son un poco complicados, pero eso es lo que quiere decir racional. O sea, yo propongo una hipótesis con lo que he leído, con lo que estoy trabajando en la investigación para llegar a un conocimiento, pero yo no puedo entrar de frente a afirmar, ni siquiera tentativamente, primero tengo que contrastar, a ver si es posible que esa hipótesis se dé o no. ¿Ya? Para eso se llama la falsación de la hipótesis. Y el objetivo, que tiene dos grandes partes, pero no las imágenes que uno construye, ahí estoy ya acordándome de la teoría porque acá no lo veo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que uno construye imágenes de la realidad, que tiene dos componentes, ¿no es cierto? El objeto y el procedimiento, es lo básico. El objeto, que es la materia, es lo mismo que lo que usted no está viendo, pero el procedimiento cambia. O sea, el procedimiento empírico es A, el procedimiento científico es B. Y ahí entra pues nuestras cuestiones que ya vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿no es cierto? Que el conocimiento empírico, que sí sirve de base para la ciencia, cuando se explica las causas y leyes que rigen esos fenómenos, esos problemas que vemos, en ese momento pasamos al nivel de conocimiento científico, ¿ya? Se basa en el naturalismo, ¿no? Es una teoría, ¿no? Una teoría naturalista que tiene que tener, ¿cómo le puedo decir? Coherencia con la realidad. No puede uno interpretar algo que ve como si no lo estuviera viendo y sale del contexto, ¿no es cierto? Tiene el principio del naturalismo, ¿ya? Aquí está el objeto y el procedimiento, como le decía al inicio, ¿no es cierto? El objeto y la teoría. Entonces, fíjese, la ciencia pues es un conjunto de pensamientos, como le digo, muy novedosos, con los últimos avances científico-tecnológicos, y que da lugar a muchas producciones muy fructíferas para la humanidad. Eso es en resumen lo que da de la ciencia, son últimas definiciones. Y que se basa pues en un trabajo, que es la investigación, para generar un producto que es el conocimiento. Muy bien, la siguiente. Bien. La relación entre la ciencia y la investigación científica. ¿No es cierto? Aquí Bunge es uno de los más estudiosos del tema, ustedes ya conocen, un argentino, filósofo, muy empeñoso, tiene muchos libros, ¿no es cierto? Aquí pues alguna definición, que la ciencia es el sistema de conocimientos racionales, objetivos, sistemáticos, verificables y por tanto falibles que se obtiene mediante el método científico. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Bunge de qué cosa es la ciencia. ¿Ya? Pero Thomas Kuhn es un señor que después ha estudiado, antes, aquí dice 62, pero venía estudiando mucho tiempo ese tema. Thomas Kuhn es el creador de la famosa palabrita que se llama paradigma. El paradigma sirve para todo, no solamente para la ciencia, no solamente para la investigación, ¿ya? Entonces los paradigmas son estos modelos, son formas de ver algo que tiene que ver con la solución de un determinado problema. Ahí pues ya se pueden ver unos ejemplos y ustedes tratan de analizarlos a fondo. Pero los paradigmas son muy importantes, porque los paradigmas pueden dar sesgos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tengo un pensamiento X de cómo hacer la salud, y el otro caballero ciudadano tiene un pensamiento Y sobre cómo hacer la salud en el Perú, bueno, su ideología, su filosofía le puede hacer sesgos. Cada uno tiene un paradigma diferente. Entonces el investigador científico, que no tiene que tener sesgos, que tiene que ser totalmente imparcial, tiene que conocer que hay paradigmas. Y no solamente mirar cómo dice una persona A y cómo dice otra persona B sobre lo que es la investigación de tal tema. Dice, ¿cuál será el paradigma del señor A? ¿Y cuál será el paradigma del señor B? Ustedes ya comienzan a pensar diferente de cuando escuchaban a dos personas y decían, bueno, pues cualquiera de los dos puede ser. No es tan sencillo, pues, ¿no? Y pueden haber muchos paradigmas con muchas personas que lo explican. Nadie es dueño de la total verdad. Todas esas cuestiones, como ustedes, como futuros investigadores, tienen que conocer. Los benditos paradigmas. No quería tocarlo porque digamos que no es tanto el nivel, pero si no les enseña ahora, aunque sea el inicio, pues ustedes después no van a entender nada, ¿no? O van a hacer un trabajo pensando que el señor A dice lo correcto, el señor B no. No sabemos, porque depende del paradigma que está utilizando cada quien, ¿no es cierto? Eso es interesante. Ya, entonces, la ciencia, según el Kuhn, la ciencia es una actividad organizada, poseedora de ciertos modelos de control de los resultados, ¿se da cuenta? Que depende no solo de factores lógicos o intelectuales, sino además de otros factores como biológicos y sociales. ¿Se dan cuenta? Lo que hace tiempo les vengo diciendo a cada rato, ¿no? Que la parte de la salud no solamente es el sistema sanitario, que es una parte pequeña, también es los estilos de vida, también es el medio ambiente y también son los factores hereditarios genéticos. ¿Ya? Entonces, uno hace un modelo de cómo resolver problemas de salud considerando los 4 campos de la salud, no solamente el sistema sanitario. ¿Ya? Muy bien, la siguiente. No, antes creo. O este es el tercero.
para reforzar. Entonces, la ciencia y el conocimiento científico en beneficio del hombre, ¿no es cierto? Ya eso lo pueden ver con tranquilidad, que es la ciencia, que es el conocimiento. La ciencia se basa en el método científico, el conocimiento es el conocimiento científico, y ustedes van a ver después que el conocimiento general es la noceología, el conocimiento científico es la epistemología, etcétera, ¿no? Y eso da, pues, juntos, desarrollan una mejor calidad de vida de las personas. ¿Seguimos? Y esto es lo que decía el paradigma de la ciencia, ¿no? La ciencia es el conjunto de conocimiento y saber, producto de la experiencia del hombre y su interés por explicar el mundo que le rodea. Pero abajito vemos otra cosita. El paradigma, modelos mentales que el hombre construye en su relación con él, no sé si era con el mundo, con el medio ambiente de hoy, ¿ya? Pero ambos, ¿no es cierto?, se conjugan para generar métodos, teorías y planteamientos generales sobre la forma de producir conocimiento científico. Lo cierto es que entre los dos hacen que sea posible el conocimiento científico con objetividad, método y finalidad. ¿Seguimos? Este es un ejemplo, ¿se dan cuenta, no? Entonces, el paradigma. ¿Cómo se define? Como un ejemplo o modelo a seguir. Sí. ¿No? Alguien siente una teoría, la comienza a hacer común y popular en todo el mundo, y es un paradigma, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eso es el que, por ejemplo, ahorita a nivel mundial, antes era globalización, ¿no es cierto? Globalización a secas. Ahora se dan cuenta que hay muchas diferencias, mucha deficiencia, que hay muchos países que siguen siendo pobres, etcétera, etcétera. Ahora el paradigma actual de la globalización es globalización con equidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, así se define ahora lo que es la globalización. Bueno, entonces se define como un modelo a seguir. Entre los tipos de paradigmas tenemos los paradigmas científicos, ¿ya? Es el que nos interesa por ahora, que estamos haciendo ciencia, ¿no es cierto? Como le digo, hay paradigmas para todo. Hay paradigmas para la educación, educativos, etcétera, etcétera, ¿no? El constructivismo, el conectivismo, qué sé yo, el positivismo, bueno, tantas cosas. Bueno, pero los tipos de paradigmas tenemos el paradigma científicos. Y entonces ahí, siguiendo las flechitas, según el filósofo y científico Thomas Kuhn, que les hablaba hace un ratito, él define el paradigma como un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica. ¿Ya? Entonces el paradigma científico rige lo que se debe observar y escrutar. Entonces, cuando uno tiene un problema, uno ya tiene el interés por investigar, tiene que saber qué debe observar y qué debe escuchar. Que escrutar, o sea, evaluar, ¿no es cierto? El escrutinio de algo, no sea ver de qué se trata el tema. ¿Ya? Y esto genera que uno tenga la posibilidad de hallar respuestas en relación al objetivo de lo que uno va a investigar. ¿Ya? Respuestas tentativas, obviamente, porque uno no sabe qué va a suceder. Y el tipo de interrogantes que se supone hay que formular. Como ustedes ven, no es preguntar así por así nomás. El paradigma le exige a ustedes que se concentren en qué tipo de preguntas tienen que hacer para poder hallar una respuesta a su problema de investigación. Y cómo deben, ahí no veo la parte inferior, ¿no es cierto? Y que da lugar a cómo deben interpretarse los resultados de la investigación. Ese es lo más difícil, ¿no es cierto? La interpretación. Porque la interpretación dependerá del sesgo que cada quien tiene, personal, ideológico, qué sé yo, ¿no es cierto? Su experiencia previa. Entonces uno tiene que saber interpretar lo más aséptico, o sea, lo más central posible, sin desviación. De tal manera que se haga una hipótesis o teoría que sirva de base para comenzar a hacer el proceso de investigación. ¿De acuerdo? Bueno, generalmente la hipótesis es lo que se hace en el proyecto. Cuando esa hipótesis se comprueba, se puede convertir en una teoría. Pero también puede ser que las teorías de lo hecho antes de este presente trabajo de investigación sirvan de base para plantear la hipótesis. También a eso se refiere. Porque una hipótesis, el concepto, no se olviden, el concepto de hipótesis es una proposición lógica afirmativa, ¿ya? Afirmativa, que da respuesta tentativa a la formulación del problema en base al marco teórico, a lo que se ha hecho antes, en base a la teoría previa, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que eso es lo que ustedes van a encontrar en su trabajo. Puede ser igual, puede ser parecido o puede ser diferente. Su aporte científico después del trabajo de investigación es totalmente válido, cualquiera que sea su relación con la hipótesis antes de hacer el trabajo de investigación. ¿Se dan cuenta? Muy bien, ¿seguimos? Este es un poquito, ¿no?, en lo que les hablaba de los sesgos, ¿no? Es lo que más se usa, ¿no? Con esto ya terminamos, si no les hagan varias con los paradigmas, pero hay varios, ¿no?
lo que más hacemos los médicos desde épocas de antaño es el paradigma del positivismo. Así nos enseñaron, ¿no es cierto?, a ver el pacientito, a ver sus enfermedades, sacar sus análisis, etc. Ahí se establece como único medio de conocimiento la explicación previamente comprobada, enfatizando que todo conocimiento auténtico además debe una línea científica. El conocimiento debe ser demostrado en positivo. Eso es lo que más nosotros usamos. Muy poco hacemos uso del relativismo, por ejemplo, ¿no?, que determina que los puntos de vista carecen de verdad y validez universal. Libertad de acción sin opresión de ninguna especie. Albert Einstein decía, pues, ¿no?, todo es relativo, depende de con qué espejo se le mire, ¿no es cierto? Depende en qué lugar está. Una fiebre en Lima ahorita no es igual que una fiebre ahorita en Puno, ni es igual una fiebre ahorita en Loreto, ¿no es cierto? Hay algo. Y el pragmatismo es una cuestión muy bien, James hizo en Estados Unidos una teoría filosófica, ¿no? Pero el pragmatismo lo que quiere decir, en resumen, es que saca lo aprovechable y eso lo utiliza para la investigación en este caso, ¿no es cierto? Lo aprovechable. Es pragmático, usa lo que tiene en manos y eso puede servir. Pero no se va tanto al fondo como en los otros casos que vamos a ver después, ¿no? Y el realismo que basa su conceptualización en la existencia de la creencia del mundo. Hay muchos filósofos que han hablado sobre el realismo y vamos a ver un poquito de cada cosita. Un poquito, no sé, no, eso es nuestro. Seguimos. No, anterior a eso. Entonces entramos a la ciencia. Nos dijimos ciencia y conocimiento, pero no quería entrar de frente sin que ustedes estén enterados de eso, porque si no seguimos haciendo la misma clase de siempre. La ciencia es tal cosa y no sabemos nada del resto, ¿no es cierto? Entonces hay que saber un poquito sobre qué terreno pisamos. Entonces hay varias definiciones, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, decía que la ciencia es el conocimiento de la causa de una cosa. Y la filosofía es la ciencia de las primeras causas y principios. Ese es el fundamento noseológico del realismo filosófico. Fíjense, noseológico, ¿ya?, del realismo filosófico. Hay varias cositas ahí que cada palabrita viene a ser un telegrama, va a ser un mensaje que tiene que descifrarlo uno por uno, ¿no es cierto? Pero ahí lo he resumido. Obviamente eso no es todo lo que dice Aristóteles. Aquí le he puesto varias opciones para que ustedes se nutran de una serie de opciones que ustedes la van a ir enriqueciendo. ¿Ya? Karl Popper, por ejemplo, es un profesor diferente, ¿no es cierto? Todo lo cuestiona y él es el autor de la famosa falsación de hipótesis. Toda hipótesis que no se puede falsear, o sea, tratar de demostrar que no siempre es cierto, no sirve como hipótesis. Por ejemplo, dice, si tenemos 4 grupos de cisnes, cisne blanco, cisne blanco, cisne blanco en 3, dicen, mira, todos los cisnes son blancos, pero en el cuarto grupo el cisne era negro. Entonces quiere decir que la hipótesis no sirve. Entonces no puede la hipótesis decir todos los cisnes son blancos. Al demostrar que hay un cisne negro, entonces ya hay la hipótesis es falseada y se anula la hipótesis. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué dice Popper? La ciencia, perdón, es un conjunto de hipótesis que se propone como ensayo para describir el comportamiento de la naturaleza. Pero acuérdense, la palabrita es falsación, ¿ya? Este tiene un libro muy interesante, interesantísimo. Luego viene Bunge, ¿cómo define la ciencia? La ciencia como actividad, como investigación, pertenece a la vida social, ya que se aplica para mejorar nuestro medio natural y artificial. Pero miren, pertenece a la vida social, ya no es solamente la vida biológica. Miren, miren. Y después viene lo clásico, ¿no? La ciencia, el latín es ciencia, conocimiento es un sistema ordenado, lo que siempre se enseña, ¿no es cierto? ¿Qué es la ciencia? Viene en latín, el entendimiento es un sistema ordenado, eso es nada más en serio, ¿no es cierto? Entonces yo les agrego un poquito para que yo creo que cuando le cogen el sabor a las clases van a sentir halagados ustedes y mi esperanza es que les va a motivar para que sean investigadores, pero 100% que pongan nuestra universidad en lo más alto, ¿ya? Del esfuerzo de ustedes, los jóvenes, depende de nuestro futuro. Nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros con la mejor intención y ojalá sea aprovechado por ustedes, ¿ya? ¿Seguimos? ¿Qué es la ciencia? Igualito, ¿no? Vamos a un poquito más profundo. Está Bunge a la derecha, ¿no es cierto? Ese es el autor. Es la ciencia, cómo generar conocimiento, la observación, la experimentación, la hipótesis y la conclusión. Esa es otra parte, pues, de la falsación y de una serie de hipótesis que van a ver después. Dice, cuando uno observa, enuncia un problema, uno tiene que más o menos tratar de imaginarse cuál podría ser la solución, proponiendo la hipótesis. ¿No es cierto? Pero la hipótesis no puede salir de la nada, tiene que salir de lo que ya se ha hecho. Pero yo siempre digo a mis alumnos o a los que estoy asesorando,
Les pongo el ejemplo del silogismo, ¿no es cierto? Todos los hombres son mortales, Juan Pérez es un hombre, por tanto Juan Pérez es mortal. Pero si no están las dos primeras, nadie puede decir que Juan Pérez es mortal. ¿Te das cuenta? Porque nadie sabe si todos los hombres son mortales. Nadie sabe si Juan Pérez es un hombre. ¿Te das cuenta? Entonces, la hipótesis no sale de la nada, sale del conocimiento teórico previo, o sea, las premisas del silogismo. ¿Ya? No sé si me entenderán, ¿ya? Pero esa es la clave de la hipótesis. Y es afirmativo. No hagan preguntas en la hipótesis. La hipótesis ya afirma, por supuesto, tentativamente, ¿no es cierto? Condicionalmente. Tampoco no va a decir lo que uno tiene necesariamente que encontrar en su trabajo de ninguna manera. Lo que la hipótesis propone es cuál sería lo que uno podría encontrar, todo en condicional, guía. ¿Ya? Pero lo que se propone es, ¿quién va a ganar las elecciones en el 2026, por ejemplo? Estoy inventando el año, ¿no es cierto? Yo pensé, va a ganar Rafael López Aliaga. ¿En qué se basa usted, señor? La premisa. ¿Hay encuestas? No estoy en encuestas. Entonces, lo mío vendría a ser, lógicamente, desde el punto de vista lógico, del curso de lógica, viene a ser una falacia, porque no tiene las premisas previas. ¿De acuerdo? Luego viene la fase de experimentación, ¿no es cierto? Donde ya comprueba o trata de comprobar si es que la hipótesis era real o si es que la solución a los problemas formulados de otra naturaleza y saca su conclusión, ¿no es cierto? Luego viene la recomendación, etcétera, etcétera. Esa es la parte clave, digamos. La parte baja está la evolución histórica, ya como quien se recrea en un poquito, ¿no? ¿Seguimos? Y esta es otra vez la ciencia, un poquito más, como le diría, más diagramado para que lo entiendan bien, ¿no es cierto? La ciencia que tiene en el centro tiene más un conjunto de conocimientos, ¿no es cierto? Por fuera es sobre la realidad observable. Y en la parte más externa, ¿no es cierto?, un campo de actuación, donde actúa la metodología científica. ¿De acuerdo? Entonces, ese es los componentes de la ciencia, ¿no es cierto? Un conjunto de conocimientos sobre la realidad, ¿no? Y un procedimiento que es la metodología científica. Entonces, uno va llegando al conjunto de conocimientos, como dice el primer esquema, a través de todo el proceso previo, ¿no es cierto? Uno observa, comienza el trabajo, comienza la metodología y saca pues el producto final que es el conjunto de conocimientos, ¿no es cierto? Que tienen que ser objetivos y, ¿se acuerdan? Objetivos y racionales, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Seguimos? Y esto es algo que le decía, ¿ves? El falsacionismo acá, porque no me quería quedar sin explicarse un cachito más, entonces una diapositiva, con riesgo que si ustedes se molesten por poner estas cosas, pero es necesario. Es más, lean aunque sea en internet, entren en Popper y vean todo lo que dice Popper de la ciencia y todo lo que dice. ¿Ya? Popper entonces rechaza definitivamente el inductismo al afirmar que antes los hechos son las teorías. Miren, la experiencia siempre va después. Miren, y a eso te está oponiendo, ¿no es cierto? Inductismo quiere decir inductivismo. La inducción, ¿qué cosa es? Del hecho particular, ¿no es cierto? Induce a que puede haber una generalización. Eso es lo que quiere decir. Solo una vez formuladas las teorías, los hechos despiertan interés. Las teorías que le decía, ¿no? Las hipótesis, ¿no es cierto? Una vez formulada. Pero para formular la teoría, primero tiene que falsear, no sé cuál es el nombre correcto, falsacionar, será, pues, ¿no? La hipótesis. Y si no es falsacionada, no tiene valor esa hipótesis o teoría. La experiencia sensible contiene, pues, los elementos a verificar, pero nunca preceden a las teorías. Miren, en su obra, La lógica de la investigación científica, ese es su libro, La lógica de la investigación, bien interesante. Popper hace su propuesta argumentando que el avance de la ciencia se debe a la falsación. Es lo que le digo, pues, ¿no? Si uno ve 3, 4 cosas y ya generaliza, está mal, pues, ¿no? Todas las personas de este grupo no estudian bien, es falso, pues, ¿no? Entonces uno verá que sí estudia, pero de verdad y le gusta estudiar, y le gusta la investigación, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace ese esfuerzo de la falsación, uno dice exactamente lo que ocurre en ese grupo de estudiantes y entonces avanza la ciencia. Yo no puedo avanzar en la ciencia y yo, no me gusta estudiar, porque estoy generalizando, ¿cómo voy a avanzar así? Sería un mal diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces la misión del científico, dice, es la de cuestionar todas las hipótesis, ya, porque no voy a ver aquí todas las hipótesis. Muy bien, ¿seguimos? Y esta es la clasificación de la ciencia. Hay muchísimas clasificaciones, ¿eh? En cuadritos verticales, horizontales, yo tenía otros, pero van avanzando las cosas, ¿no? Y más o menos en resumen es eso, ¿no? Ciencia formal a la izquierda, ciencia empírica factores. La ciencia formal, básicamente, el objeto no es, digamos, no es material.
Y en la ciencia factual sí, el objeto de investigación es material. Ese es en resumen lo que tiene que diferenciar. Lo que más hacemos nosotros es la investigación en las ciencias empíricas o factuales, que tienen dos grandes grupos, las naturales y las sociales. Casi siempre nosotros hacemos investigación científica en las ciencias empíricas, de las ciencias naturales en la parte de anatomía, por decir. ¿No? Mira, todo lo que hay que estudiar es solamente las ciencias naturales. Astronomía, biología, botánica, ecología, zoología, geología, química, bioquímica, física. ¿Verdad? Y en lo social, que es lo que menos hacemos y es lo que más tiene ahorita, ¿cómo le puedo decir?, trascendencia a nivel mundial, ¿no es cierto? Lo natural viene a ser las ciencias las cuantitativas, ¿no es cierto? Y lo social viene a ser las cualitativas, después vamos a ver todo eso. Entonces, lo social que tiene gran trascendencia al momento es la antropología, la psicopedagogía, la economía, la psicología, la sociología, la ciencia política, la arqueología, la geografía, el derecho, la educación, la etnografía, la etnología, la pedagogía, el urbanismo, la demografía, la bibliotecología y lo lingüístico. Y en las ciencias formales, la lógica y la matemática, pero también, últimamente con fuerza, la teología y la filosofía. Antes era solamente la lógica y la matemática. ¿Ya? Entonces, mire, todas las clasificaciones que tiene la ciencia. Entonces, en todos ellos podemos hacer que debimos el cuadrito inicial, que a la izquierda está el trabajo, la investigación, y a la derecha está el producto final, que es el conocimiento. En cada una de estas partes. ¿Ya? Después vamos a ver después todo lo que implica, ¿no es cierto? Todo lo que implica. Por ejemplo, las ciencias formales, por ejemplo, básicamente son deducibles, de lo general a lo singular, ¿no es cierto? 2 más 2 son 4 en Japón, también es en la China, también es en el Perú. O sea, en cambio, las ciencias inductivas son al revés. En el Perú hay diarrea por E. coli en el Hipólito Hernández. Podría ser en Colombia, podría ser en China. Bueno, no necesariamente. Bueno, uno se puede generalizar de lo particular. Entonces, bueno, y en el parte de la ciencia empírica o factual hay que, ¿cómo les puedo decir?, incorporar un poquito más a su trabajo de investigación de siempre positivistas del sistema sanitario, de la persona con cuadro clínico. Hay que agregarle un poquito más de lo social. Por ejemplo, si alguien tiene COVID en el rebaguete y siempre se tiene con COVID, por ejemplo, ¿de qué estratos sociales vienen los 100? Les aseguro que no es un porcentaje semejante en todos los estratos sociales. De los 100 que están intensivos en el rebaguete, ¿cuántos tienen vacuna y cuántos no se han vacunado? No creo que sea 50-50. Entonces, todas esas cositas ya varía un poco el sentido simplemente biológico, ¿no? Si todos están conectados en música, hay que poner solcito también, pero sin diferenciar otras cosas. No, hay que agregarle otras cositas, otras variables, ¿no es cierto? Ya van a ver ¿cómo se llama?, en la operacionalización de las variables cuando llegan a ver categorías, subcategorías de esas cositas, ¿ya? Bueno, es imposible hacer todo el curso pues en un ratito, ¿no? Pero trato de ilustrarlos para que usted se motive. Y así, con esto no se motiva, yo no sé qué más puedo hacer. Usted me dice, yo encantado de ayudarlos desde el punto de vista docente. ¿De qué manera ustedes tendrían una mejor expectativa por aprender la investigación? Yo les ayudo. Ejemplo puede ser, expongan sus proyectos, de repente si ustedes quieren, llegan a la clase y dice, doctor, el alumno tal o la alumna tal va a poner su proyecto, sus avances, su proyecto, y todo el mundo escucha y de repente aporta, de repente es una cosa novedosa, de repente no está permitido, no sé. ¿Ya? Pero eso lo dejo a su criterio. Muy bien, ¿seguimos? Esta es la clasificación de la ciencia. Entonces, esta es otra cosa, por ejemplo, que hay que saber un poquito de esto también, ¿ya? Un poquito de esto. Esto, pues, les he puesto ahí como 20 diapositivas en total, pero son, pues, son más de 200. Bueno, la ciencia importante es esta, la clasificación de la ciencia. Según Aristóteles, junto con Platón, el padre de la filosofía occidental. La teoría, verdad de las ideas, matemática, física y metafísica. Y la praxis, que es el saber práctico hacia una acción humana, ética, política y economía. Por eso cuando dice, prácticamente no se da referencia de eso, uno lo utiliza y no sabe por qué dice. Está diciendo la parte de praxis de la filosofía aristotélica sobre el conocimiento, la ciencia, ¿no? En la praxis de tal cosa es la consecuencia de la praxis del curso de investigación es tal cosa, ¿no? Pero ya saben a qué se refiere la praxis. Y la poiesis, ¿no es cierto? Saber creador basado en la transformación. Qué pena que no vea más abajito, por Dios. Saber creador basado en la transformación. Pero la poesía es así, ¿no? Lo que es lo que se genera, ¿no es cierto? Lo que se genera, lo que crea, ¿ya? Muy bien, ¿seguimos? Y según Buque, es otra clasificación de la ciencia, ¿ves? Ahí están sus
su pensamiento, ¿no es cierto? Es un realismo científico, materialista, socialismo, mira, como que para ti, mira, este es uno, ¿ya? ¿Cómo se llaman esos que hemos hecho hace un ratito? Sus paradigmas, ¿ya? Bueno, entonces, Bunge dice esto, pero mira cómo piensa él. Entonces uno va alineando los pensamientos, no los toma como una imposición. Si uno dice esto, dice por esto. Quiere decir que otra persona con otro paradigma podría decir otra cosa. Voy haciendo mi experiencia, ¿no? Voy comprobando cuál tiene razón o cuál tiene más razón. Como repito, nada es absoluto. ¿Ya? En el conocimiento yo siempre, en todas mis clases de hace 40 años, les pongo mi lapicero al alumnado. Le digo, ¿conocen el lapicero? Si hay 90, 91 dice sí, todos los alumnos. A ver, ¿de qué molécula está compuesto el repuesto de mi lapicero? Nadie sabe. Entonces, no conocen el lapicero. Solo lo que se exterioriza. Pero eso no es conocer todo. Pues. Igual es esto. Él piensa así, con su pensamiento, su manera de pensar, pero eso no es toda pues, la realidad, ¿no es cierto? Muy bien. No seguimos con esta discusión que para mí es interesante, pero no sé si ustedes no se vayan a aburrir. Bueno, según Mario Bunge, entonces, clasifica las ciencias en ciencias formales y ciencias prácticas. ¿No? Ya, como lo que hicimos más o menos al inicio. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, en las formales no ponen pues, la teología, etcétera, ¿no? Y en las ciencias prácticas tiene las naturales y las sociales y culturales. Muy bien, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. ¿Seguimos? Y este es un tema. Este es un tema. Pero hay gente como Jean-François Lyotard, es un francés, ¿no? Que se ocupa y se le cataloga como la posmodernidad de la ciencia. Y él discrepa de que el científico obtenga la verdad, que aunque sea el conocimiento racional y objetivo, no le interesa. Él dice que no es la verdad. Entonces, él plantea así. Sigue siendo la ciencia en el año 2022 el gran argumento de autoridad en el reconocimiento de la verdad, pues que le quita autoridad a la ciencia para decir si tal cosa es verdad o no. ¿Se dan cuenta? La respuesta. Se asumió la competencia como saber adecuado a lo concreto. Ustedes saben que los hilados que no ven las competencias, la competencia, ¿no es cierto? Que tienen tres capacidades, la cognitiva, procedimental y afectiva. Todo eso forma una competencia. Y entonces él dice que se asumió la competencia como el saber adecuado a lo concreto por expertos. Entonces, ¿qué competente es un experto? Y dice que ese es el saber adecuado. Y él dice, la verdad no es necesaria, dice, ni universal, sino producto humano y por tanto cambiante. No sé qué más dice algo que no leo. Pero él no le da valor a la ciencia como que el que investiga científicamente. Esto es lo que he encontrado, esta es la verdad. Y dicen, no, señor, porque la ciencia es universal, la verdad no es necesaria y todo producto humano es cambiante. Entonces, también hay que considerar este paradigma, ¿no es cierto?, de la posmodernidad. ¿Se dan cuenta que eso no es tan fácil entonces investigar o conocer la ciencia cuando uno ya va teniendo otros ingredientes? Es como si hace un juguito, ¿no? Jugo de papaya, pues agüita y papaya, ¿no? Pero cuando ya le pongo un saborizante, le pongo otra frutita, entonces ya la cosa va saliendo más sabrosa, pero cuesta más esfuerzo, pues. Entonces, esa es la que quiero ustedes inducirlos a que ustedes le tengan afecto a la investigación. Eso sería quizás el término más adecuado, ¿no? Ustedes, cuando uno quiere hacer algo grande, siempre me enseñó a mí en las diferentes escuelas que he transitado. Lo primero es querer hacerlo. Eso me hicieron mensaje. Si uno no quiere hacer, aunque tenga todo dinero, salud, el gobierno, no lo hace porque no quiere. Cuando uno quiere, ya tiene que saber hacer lo que quiere. Ahí vienen los estudios, no solamente el instructivo, sino la formación, que son dos cosas diferentes. La capacitación y la formación son dos cosas diferentes. Cuando uno ya tiene instrucción, tiene capacitación, tiene educación y quiere hacer las cosas, viene la tercera parte, que es la más difícil, la viabilidad. ¿No es cierto? La primera viabilidad que nos chocamos es la económica. A veces lo tiene todo, quiere todo, ya tiene todo listo para hacer, sabe lo que va a hacer, pero no tiene plata. Y entonces el Perú es uno de los países que menos invierte en investigación. El Perú es uno de los países que recibe muy poquito para investigar de la cooperación externa. Y de ese poquito, muy poquito, lo aprovecha como debe ser, por falta de conocimientos en proyectos, falta de conocimientos, etc. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos, pues, a procurar investigar, cuestionar, todo es la esencia del investigador, ¿no es cierto? Cuestionar, pero no con fines negativistas, porque por eso los escépticos no tienen valor. Dice, esto no vale, entonces no, nada vale. Entonces, si yo le preguntara a un escéptico, ¿cómo sabe que nada vale? Entonces no puede demostrar, pues por eso su teoría no funciona. ¿Se dan cuenta? Muy bien, ¿seguimos? Igual acá.
Una cosita agregada que casi a veces no la miramos bien, o como, ¿no? Es importantísimo, aparte de la ciencia, la técnica, ¿no? Lo que está diciendo hace un ratito, creo. Saber por qué las cosas, ¿no? Y saber hacer, cómo se hacen las cosas, ¿no? Y finalmente la tecnología, pues saber cómo y por qué se hace. Realmente, todo se va conjugando, ¿no? Se va conjugando. ¿Seguimos? El conocimiento. Bueno, hemos hecho un poquito de ciencia, no hemos hecho mucho, la verdad que hubiera querido hacer más, pero es demasiado, ¿no? El conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Lo primerito. Es la aprehensión consciente de las características que se exteriorizan de un sujeto, objeto o cosa a través de los sentidos del ser humano. Entonces, cuando yo les enseño el lapicero, ustedes aprenden, con esa intermedia se agarran, cogen, ¿no es cierto? Aprenden las características que se exteriorizan del lapicero, el color azul, con su botoncito para apretar el recuerdo con plomito, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero los que se exteriorizan, lo que está dentro no sabe, pues. Entonces tú no puedes decir que conoces algo si no está todo aprendido por alguno de los sentidos, ¿se dan cuenta? Ese es el tema. Entonces yo varias veces en el curso de más de 30 años, le voy a decir con sinceridad, propongo, ¿no? Que en el transcurso de la clase del conocimiento se implemente dos cosas, nunca lo menciono. Que venga un especialista para que explique sobre el conocimiento animal. ¿Un animal puede conocer algo? Dice que huele, sabe quién es, no sé cuánto, pero la pregunta es, ¿para qué dice consciente? ¿Tendrá conciencia el animalito cuando conoce algo? Entre comillas conoce, no sé. Y el otro es el tema del conocimiento teológico, ¿no? Para que se explique, inventando un sacerdote de prestigio, de nivel, que explique la relación ciencia-religión. Eso casi nunca se toca, no se toca, no debe ser, pero no debe haber tabúes. Obviamente, no hay una verdad absoluta, pero uno se enriquece contribuyendo con un granito de arena y uno conociendo un poquito más, un granito de arena más. Dice que el tamaño del mundo que uno tiene por delante es el tamaño de los conocimientos que tenemos nosotros mismos ahora. Quiere decir que si no aprendemos, no conocemos, no investigamos, ese es todo nuestro mundo, pues. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces nadie puede quedarse conforme con un mundo chiquito, ¿no es cierto? Eso es por lógica, ¿no? Bueno, en fin. Segundo, dice, en el proceso del conocimiento se establece una relación entre el sujeto conocente y el objeto conocido, obviamente, ¿no es cierto? Eso también es importante, ¿ya? Eso, como le digo, es cuestionado en diferentes ámbitos, pero, por ejemplo, en el mundo animal, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin. ¿Seguimos? Y esto es lo que a veces siempre les digo, ¿no es cierto? La experiencia, los rosaditos, es un factor para que diga si uno conoce algo. Pero no siempre, como ya dijimos al inicio en la gran diapositiva, la ciencia no siempre es suficiente para todos los problemas que siguen apareciendo con el avance científico, tecnológico que tiene el mundo en estos momentos. El contexto, yo siempre le digo, ¿por qué hablas tantas esas cositas? Para contextualizar, siempre le digo a mis colegas, ¿no es cierto? No ver una cosita como una isla, ¿no es cierto? Cuando yo digo, mira, ese perrito está afuera, está con frío, pero no voy al contexto. Y si por fuera están todo lleno de calentadores, hay un incendio por ahí, ¿por qué tendrá frío? Entonces de repente es otra cosa. Pero si no voy al contexto, tiene frío, le pongo una frazadita y con todo el incendio por costado. Entonces, no es lo mismo una cosa cuando se sale de contexto. Ustedes ven a veces en los periódicos. Sí han dicho otra cosa, pero fuera de contexto, ¿no es cierto? Es importante el contexto. Por eso es que las palabras que yo le digo de otras cosas que no son exactamente el tema de la clase, no está de más porque es parte de la contextualización. Y la salud que se trabaja, la investigación que hace en el Perú, también tiene que estar en contexto, porque la salud Perú no es solita y aislada de la salud de Ecuador, Colombia y Europa. Todos están contextualizados, ¿ya? Y la información. Estamos en la era del conocimiento, pero mucho por ahora todavía está en la era de la información, porque no podemos todavía, digamos, analizar toda la información, porque viene infinidad de información. Es increíble cómo se investiga en el mundo, 20 trabajos de investigación por segundo, se dice algunos, no sé. Y cuando se tiene todo eso, se llega al conocimiento. Pregunta, ¿uno tiene toda la experiencia del mundo? ¿La parte de abajo? Uno ha evaluado todo el contexto del mundo sobre un tema que está investigando. Uno tiene toda la información de todas las separadas de todos los libros cuando está investigando. Entonces el conocimiento obviamente no es total. Por eso es imposible tener el full conocimiento. Le diga, y lo que yo estoy diciendo es la verdad porque yo conozco el tema. Y a ustedes lo miran y se sonríen. No, tampoco van a entrar en ninguna discusión inadecuada, ¿no?
Simplemente lo miran y se sonríen y demuestran que son estudiantes inteligentes que están haciendo investigación científica en su universidad, pues, ¿no es cierto? No le están desautorizando, pero está exagerando cuando dice que él es el dueño de la verdad, ¿no es cierto? No, no se puede saber eso, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ¿seguimos? Ahí está justo lo que le decía, ¿ves? Menos mal que lo puse acá. A veces no le pongo porque, como digo, a veces uno peca de querer decirle a los chicos para que entiendan bien y a veces lo toman en otro sentido, ¿no? Dice Séneca, ¿no? Si yo pudiera tener el conocimiento, pero no transmitirlo, no lo querría. Fíjense, Séneca. ¿Qué gano yo sabiendo que es un montón, 20 libros que me he leído y no les quiero decir nada a ustedes? O no me digan decírselo a ustedes o no quiero decírselo a ustedes, no me parece. Por eso en la primera clase yo decía, me da pena que yo me lleve estos conocimientos, que algo he hecho, y no se lo transmita. ¿Y qué gano yo con ese conocimiento en mi cuarto, en mi sala? A ver, no puede. ¿Te dan cuenta? Entonces, en la investigación científica, creo que voy a tener un trabajito también que seguro en la próxima, en 2 semanas, le presentaré un chiquito, ¿no? Igualito, uno de diapositivo 2, pero para que ustedes vean, ¿no? Cómo es que uno, no, ese es el otro tema, ¿no? Uno tiene que decidir estudiar, pero también tiene que hacer. Acuérdense lo que le dije, que decía González Prada, ¿no es cierto? El libre pensamiento, que uno solamente lo tiene a nivel mental, conceptual. El libre pensamiento uno se atreve a escribirlo, ¿no es cierto? Y el libre pensamiento de acción al riesgo de equivocarse al inicio, pero ese es el que vale. Porque si uno dice, comenta, escribe, pero no hace, ¿te das cuenta? El mundo no cambia así, ¿ya? El mundo no cambia así. ¿Seguimos? Y esto más o menos me adelanta, ustedes los chicos no ganan, pues a nosotros profesores que ya tenemos algunos años, ¿no? Esta es las aulas del siglo XXI, ¿no? ¿Ya? Y ves que hoy día estamos luchando por poner una clasecita, ¿cómo se llama en estos niveles, ¿no es cierto? Con todas esas cosas, ¿no? Aulas creativas, escucha, digamos. Como quisiera tener 30 años menos para entrar a este tema, ¿no? Bueno. Ya miren, entonces el espacio de presentación, escuchar, explicar, comunicar. Miren, escuchar, explicar, comunicar. Si yo comunico, pero no explico, no estoy haciendo mucho favor a ustedes, pues. Y también tengo que escucharlos. Ustedes tienen que decirme sus opiniones. Si no tienen, porque el tema es un poquito diferente, un poco difícil, no hay problema. Usted me lo explica a la hora que quieran, les repito. Yo tengo una diferente manera de actuar, de enseñar. Y cuando me toque el curso, todos los días de la noche del semestre del curso, estoy atento con los estudiantes. Y siempre les apoyo en lo que pueda, ¿sí? Con el mayor gusto. Segundo, el espacio de interacción, donde es dialogar, analizar y debatir. Eso hay que potenciarlo. Muy poco se hace esto. Una gran ventaja de esta bendita educación a distancia que ha sido ya creada e impuesta en la universidad es eso, que el estudiante ahora tiene autonomía para aprender, puede interactuar con sus docentes, puede tomar decisiones, ¿ya? Y obtiene un conocimiento significativo en base a eso. ¿Ya? Entonces, para eso tiene que dialogar, ¿no es cierto? Nadie es una isla, por eso le digo, ¿no es cierto? El diálogo es importante. Hay que analizar, no solamente describir. Mira, he observado que esta planta describe, ¿no? Tiene un tallo de 2 metros, tiene unas hojitas de 1 metro y está sobre una tierra que sube. Y lo que tienes que analizar. Esta es una plantita que no está en su clima adecuado, por eso están las hojas un poco chicas y los frutos. El análisis. Y luego hay que debatir, porque bueno, nadie tiene la verdad. ¿Qué cosa va a ser el debate? Acercarnos a la verdad, nada más. Si antes estamos 40% de la verdad y el otro que debate conmigo te daba en 45%, después del debate esperamos tener ambos un 60% de la verdad. Nos potenciamos. ¿Te das cuenta? Esa es la idea del debate. No, yo no quiero debatir con él porque no piensa como yo. Entonces, ¿qué es el debate? Las grandes comisiones de negociación entre los países, con este debate político, no es porque los dos piensan lo mismo. Justamente la negociación es eso. Yo quiero los puntos 1, 2, 3, 4 dice Estados Unidos. Y Rusia dice, yo quiero puntos 20, 21, 22 y 23. ¿Cuál es la negociación? 1, 2, 23 y 24. Esa es la negociación. Se debate y los dos ganan una parte, ¿no? Tercero, el espacio de investigación. ¿Se dan cuenta? Hay que preguntar, hay que descubrir, que es lo más difícil, que hay que buscar. No hay que estar viendo qué ha hecho el otro y hago lo mismo. No, pues, hay que descubrir, hay que usar la imaginación, ¿ya? Hay que buscar. Las cosas importantes no están pues, delante de tus ojos, ¿no? A veces sí, pero no siempre, ¿no? Entonces hay que buscar, me refiero pues científicamente, ¿no? No me refiero a este tipo de búsqueda, ¿no? A buscar científicamente. Todo lo que uno observa al investigador nato está mirando de frente, pero
todo su campo visual a la izquierda y a la derecha está mirando qué cosa hay que no encaja con lo que comúnmente ocurre, que podría ser un problema susceptible de ser investigado. ¿Tema? Esa tesis que hizo ese famoso, ¿cómo se llama? La célula del hígado, ya me olvidé su nombre, célula de Kuffler, creo que sí, ¿no? Eran como unas arañitas negritas. La tesis de ese señor investigador era otra cosa, pero en todas sus láminas que él cortaba en el hígado hay como unas letras chinas negritas. Cambió toda su tesis y ahí hizo solamente eso, descubrir las células negritas en el hígado, la célula de Kuffler. Kuffler creo que es el apellido. Entonces, se da cuenta, pero él estaba atento al hallazgo. Descubrió eso, que no era su objetivo de la investigación, pero lo descubrió porque estaba atento, pues. Ya no veo el 4 y el 5, ahí sí, qué pena. Bueno, no sé qué dice el 4, dice algo de creación, veo explorar e inventar, qué pena, lo de explicarle. El espacio, planificar, diseñar, no sé si puede ver la parte de abajo de explicar, le vale la pena. Sí. De repente subir un poco de Sí, doctor. A ver. Dice 4, el espacio de creación, imaginar, explorar e inventar. Ya, ¿te das cuenta? Entonces, el espacio de creación, ¿no es cierto? Uno tiene que crear. Crear significa hacer lo que no está, lo que no hay. Ese es el tema. Uno lo puede inventar. Yo tuve ese programa exitoso de cataratas que le mostré en la primera clase. ¿Usted cree que salió del aire que cuadrupliqué la producción del ministerio? No. Yo inventé un estilo de gestión, un modelo de gestión, que es el que enseña ahora en ESAM. Entonces, si no utilizaba ese modelo de gestión, obviamente no hacía una producción diferente del ministerio, porque tanto los automóviles del ministerio como los seguros son profesionales competentes, saben hacer sus cosas, tienen sus éxitos. Eso no tiene nada que ver. Pero ¿en qué se diferencia la mayor producción? No es hacerles trabajar más, tenía que hacerles trabajar 4 veces, imposible. Porque si los turnos son de 8 a 2, 6 horas, 4 veces al día que trabajan las 24 horas sin dormir, sin comer, no se puede. Pues. ¿Y cómo se produjo 4 veces más? Por el estilo de gestión, modelo de gestión. ¿Sí? Pero esa gestión tenía que uno explorar, inventar, crear, ¿no es cierto? Crear. ¿Ya? Y entonces, como ese modelo es exitoso, yo lo enseño en la Universidad de San. Es una pena que no lo utilicen hasta ahora en muchas partes del sector. Yo me imagino algunas cositas, pero no se hace hasta ahora en el sector, ¿no es cierto? Y a la izquierda dice el espacio que dice, delegadita, a ver si me puedes ayudar, el espacio que en 6. Dice el espacio de desarrollo, planificar, diseñar Espacio de desarrollo, y programar. perfecto. Ya, entonces ese conjunto de palabritas es muy importante. Yo le dije la vez pasada, ¿no es cierto? Vamos a hacer un proyecto. ¿Qué es el proyecto? Corto plazo. ¿Qué es el programa? Cuando el proyecto demuestra que es bueno, después de un año se puede hacer un programa, que puede dar 3 años, ¿no es cierto? Cuando el programa es bueno, se hace un plan. ¿Se dan cuenta? Que debe ser a largo plazo, 5 años. Por eso es que les pregunté, ¿sabes? Fue el Plan Nacional de Prevención de Ceguera por Cataratas. ¿Por qué? Porque era necesario para el país. Pero aquí había que hacer un diseño, ¿se dan cuenta? Y ahí está, en el diseño del Seguro Social estuvo la diferencia en la producción del seguro y el diseño. ¿Sí? Entonces, todas esas cositas funcionan. Y en el 5, ¿qué dice la señorita delegada? No veo. ¿Dice algo? No aparece la numeración 5, doctor. 1, 2, 3, 4 y 6. Ya, perfecto. Bueno, la siguiente entonces. Ya. Ahí está lo que decía, el conocimiento, ¿no? La teoría del conocimiento, la noceología. ¿Ya? Ahí tienen que ser de dónde proviene, o seguiría, lo clásico, siempre se enseña eso, ¿no es cierto? O sea, el conocimiento general, ¿no es cierto?, es en la noceología, lo general, ¿no? Ese es el libro que lleva desde el punto de vista filosófico. ¿Ya? Entonces, ese es el conocimiento general, ¿ya? No es científico. No es que no sirve, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo eso, ¿eh? Sí sirve. Muy bien, seguimos. Y esa es la epistemología, que es lo que nosotros hacemos. Nos jactamos de hacer, ¿no es cierto? Ya, del libro episteme, que significa ciencia y epistemología. La epistemología, como una disciplina filosófica, se dedica a la investigación crítica de la teoría de la ciencia, asimismo del estudio de la estructura del conocimiento científico, su fundamento y su alcance sirve de punto de partida de toda investigación racional de la realidad. ¿Ya? Bueno, la nociología es general, se refiere al conocimiento general, pero no lo que hemos visto. Y la epistemología es específica y se refiere al conocimiento científico. ¿Y abajito qué dice? No veo. Doctor. Abajito de la flechita de epistemología. Dice, ambas disciplinas están referidas a la, debe ser teoría del conocimiento.
¿Para qué? Aparece A la T, punto del conocimiento, teoría del conocimiento, tal vez. Claro, está bien, perfecto. Pero ahí está la clave, en los rojitos está la clave, ¿no es cierto? Que a la izquierda es el conocimiento general y a la derecha es el conocimiento científico. Entonces, cuando vamos a hacer epistemología, están hablando de conocimiento científico. Para fines prácticos. Para fines prácticos, la epistemología. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? No sé. ¿No? Ya. Cuando uno habla de conocimiento científico, uno habla de las causas que rigen los fenómenos. Siempre pongo el ejemplo acá de las dos personas que ven cuando cae una piedra del techo de una casa al suelo, ¿no es cierto? Al primer piso, ¿no? Del techo del segundo piso al primer piso. Entonces, cuando la persona que observa no es un investigador, tiene conocimiento general, conocimiento empírico, dice, ve, cayó la piedra hacia el suelo. Pero cuando el investigador tiene conocimiento de la ciencia, etcétera, es decir, cayó del techo hacia el suelo por la fuerza de gravedad a una velocidad de 9.8 metros por segundo. ¿Verdad? Entonces, el primer caso es conocimiento general, el segundo es conocimiento científico, porque saben la causa, qué es lo que ocurre. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, que ustedes hagan su curso y hagan un proyecto con conocimiento científico. No es conocimiento general, sino científico. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Seguimos. Y este es el proceso. ¿Ya? Es todo un proceso. ¿Ya? Entonces, las ideas vienen, ¿no es cierto? Vienen en los sentidos, ¿no es cierto? Viene el proceso sensible, lo que le llama pues, la aprehensión. ¿Se acuerdan que yo dije? Con H intermedia. Entonces, al percibir algo, termina el proceso abstracto, se termina el entendimiento y se produce el conocimiento. ¿Ya? El conocimiento luego de la percepción. Sobre este proceso podemos hablar pues, un mes en diferentes clases, porque uno niega la percepción, otro dice que la percepción tiene varias partes, otro dice que la percepción, qué sé yo. Pero no vamos a entrar en esas profundidades. Pero sí tienen que saber que es un proceso, ¿ya? Consciente, como ustedes vieron, a través de los sentidos, no solamente la vista. Puede ser el gusto, si es cieguito y no tiene sus manitos, perdió sus manitos, puede degustar, ¿no? Y saber de qué se trata, ¿no es cierto? Un enólogo, por ejemplo, puede degustar sin tener ojitos, sin tener manitos, puede saber si es vino blanco o vino tinto, porque sabe, pues, tiene sentido del gusto, lo tiene operativo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. ¿Seguimos? O te vas redundando un poquito el conocimiento científico, ¿no? Con la ciencia, el conocimiento válido acerca del objeto obtenido a través del método científico, más o menos lo que hicimos en la primera gran diapositiva. El método científico es el procedimiento utilizado para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos. Y la investigación es la actividad que genera conocimiento científico mediante el uso del método científico que se puede definir como un estudio sistemático, empírico, controlado y crítico de hipótesis sobre supuestas relaciones entre fenómenos. Si se acuerdan, la primera diapositiva, ¿no es cierto? La ciencia estaba arriba, a la izquierda estaba el método científico que daba lugar a la investigación científica, ¿se acuerdan? Y a la derecha estaba el producto final, que es el conocimiento racional y objetivo. Pero de todas maneras reforzamos con esto, no quería quitárselo. Pero sí, es casi lo mismo, a lo mejor le quito. Digo, no, mejor hay que darle más chance que se acuerden. Si ven una vez, se acuerdan una vez. Si ven dos veces, ya se acuerdan dos veces. Muy bien, seguimos. La teoría del origen del consciente, es otro tema, ¿no? Hay teoría del origen, teoría de la esencia del consciente, es decir, un montón de cosas. Un poquito del origen le he puesto para que sepan, ¿no? Cómo se nace este conocimiento. Ya de la esencia no les he puesto nada, solamente algunos autores notables, nada más. Entonces, la teoría del conocimiento, el racionalismo, ¿cierto? Que es lo que más... Uno siempre está en la duda, ¿no? Siempre me enseña desde joven. Que a la izquierda está el racionalismo y a la derecha está la experimentación. Que a la izquierda está Platón y a la derecha está Aristóteles. Que uno dice que todo es la razón, que otro dice toda la experiencia. Pero hay una corriente, hay una, ¿no? Y ahí van a ver que Aristóteles precisamente no es el último expediente, es el previo. Ya van a ver. Entonces, el racionalismo a la izquierda, el origen del conocimiento está en la razón. Eso dicen algunos, es lo que preconizan. Esa idea, ¿no es cierto?, del racionalismo, creen que todo comienza con la razón. Un conocimiento solo está cuando posee necesidad lógica y validez universal. Cae en el exclusionismo del cual deriva su posición dogmática. Se excluye lo que no da parte de la razón. Es una de las raíces del a priorismo. O sea, que la primera es un punto intermedio entre el racionalismo y la experimentación. ¿Ya? Entonces, el paradigma, por ejemplo, de los racionalistas es que si no hacen la razón, pues no lo toman en cuenta.
¿Quiénes son sus representantes más frecuentes? Platón, Plotinio, San Agustín, Descartes, Leibniz, ¿no? ¿Cierto? San Agustín, la Iglesia Católica, Platón. Ya por ahí vamos a ver esas cositas. Ya, unas cositas chiquitas, pero algo les pongo, ya, para que no sea solo leer que esté seguro. ¿Seguimos? Ahí está Platón, ¿ve? Filósofo griego, discípulo de Sócrates, Sócrates es su profesor, y maestro de Aristóteles, de Platón, fíjense. Fundó la academia. ¿Qué es la academia? Una ciudad que se llamaba Cademos, en Atenas, cerca de Atenas, en Grecia, y lo que está al fondo es la academia. Academos se llamaba, ¿no es cierto? Eso la fundó Platón. Ya lo persiguieron, lo mataron a Sócrates, no sé qué le hicieron, el gobierno militar, no sé qué pasó, y Sócrates y Platón se escondió, se refugió, se fue, qué sé yo. Toda una historia, no habría que comentar mucho sobre eso. Pero el resumen, Platón es del racionalismo, ¿ya? Y es un filósofo griego. Y a la derecha le he puesto dos cositas que me parecen relevantes. ¿Cuáles son los temas que prevalecen en sus obras? El conocimiento de estudio de su naturaleza y las condiciones que lo posibilitan. Y la moral, de capital relevancia en la práctica y la expresión humana de la felicidad, tanto individual como colectiva, ética y política. ¿Ya? Ya, eso es lo que Platón. Muy bien, ¿seguimos? Regresa. Solamente lo que te lleven todo el detalle. Regresa. A ver, regresa. No, regresa, please. Eso. Miren a la izquierda, en la parte donde está en la academia, a la izquierda hay una estatua, ese es Platón. Y el que está al frente, que apenas se ve la cabecita por encima del arbolito, ese es Sócrates. Ese de ahí. Muy bien. Ya, ahora sí seguimos. Entonces el rédito uno es interesantísimo. Este es San Agustín, o Agustín de Hipona, ¿no? Máximo pensador del cristianismo del primer milenio. Obra más destacada, Confesiones y la ciudad de Dios. Como la percepción del mundo exterior puede conducir al error, el camino hacia la certeza es la interioridad. La razón y la fe son complementarios. Miren, la razón y la fe son complementarios. Lo decía, ciencia y religión, ¿no es cierto? Racional y fe. ¿Se dan cuenta? Complementarios, no son opuestos. Entre el fideísmo, a Dios no se puede llegar por el corazón, sino por la fe. No por la razón, perdón. No se puede llegar a Dios por la razón, sino por la fe. Y la fe es de dos tipos, ¿no? Humana y teológica. Humana es cuando un sacerdote le dice algo, y teológico en la misma aparición, ¿no? Una virgencita le dice algo, etc. Bueno, ¿seguimos? Y la segunda, después del racionalismo, es el empirismo. Ya se va alejando de solo la razón. Viene el empirismo. El origen del conocimiento está en la experiencia interna, percepción por sí mismo, y externa, percepción por los sentidos. Uno de los más famosos es John Locke, y el otro, me acuerdo que ahí está tapando. ¿El otro quién es? John Locke. Creo que es David Hume, ¿no? No. Sí, David Ya Hume. ya por la carita lo voy conociendo. Bueno, el empirismo. Entonces, el origen del conocimiento está en la experiencia, ¿no es cierto? Interna o externa. Los representantes de los estoicos, no sé cuánto, doctrinas filosóficas, etcétera, y la filosofía inglesa. Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume. Toditos son importantes. Solamente les he puesto Locke y Hume, nada más, pero toditos son importantes. Hobbes tiene muchas cosas muy interesantes. Bacon igualito. O sea, si le damos de los 5, ¿no? Ya se convierte en curso de otro nivel, ¿no? ¿Seguimos? Esa es parte, ¿no? En la era de la Ilustración, ¿no es cierto? En la era de la Ilustración. Movimiento intelectual y cultural europeo. Regresa para qué, a qué pertenece la serie. Regresa. O sea, el empirismo tiene tres partes. Los estoicos, la filosofía inglesa, y lo que estamos viendo el C, A, B y el C. Y sigue, siguiente. Y la era de ilustración. Mucho hablamos de la era de ilustración, ¿no? Todas veces acá en política, cuando quieren decir alguien que sabe mucho, que dice que sabe mucho, desde la era de ilustración le dicen por fastidiar, ¿no? Y ya saben a qué se refiere, ¿no? Tiene este fundamento, ¿no? Es un movimiento intelectual y cultural europeo, especialmente en Francia, Inglaterra y Alemania. Comenzó en Inglaterra con John Locke y la Revolución Gloriosa, y se desarrolló desde mediados del siglo XVIII, teniendo como fenómeno histórico, simbólico y problemático la Revolución Francesa. Yo un día estaba visitando donde se hizo, pues, en Francia, en París, la Revolución Francesa. Quedan solamente algunas huellitas de lo que fue, pues, donde atacaron los soldados y tantas cosas bien interesantes. Pero lo que más me sorprendió fue que en la Universidad de París, en la Sorbonne, ¿no es cierto? En la biblioteca,
hay como una cuadra de libros. No digo una cuadra afuera, sino adentro, como 100 metros de estantes de libros. Y por lo menos la mitad, sin exagerar, son críticas a la Revolución Francesa. Y el otro 50% hablan a favor. Yo pensé que era 99% a favor de la Revolución Francesa. Ese es otro tema. Podríamos hablar horas de horas, días de días, ¿no? Ya no viene al caso. Los representantes de la ilustración son Bailey, Montesquieu, Juan Carlos Rousseau, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo que más conozco es Montesquieu y JJ Rousseau, ¿no? Montesquieu, ahí está, ¿no es? Francia, teoría de la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ahí está. Le faltó el periodismo, que es el corto poder. Montesquieu, la teoría de la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Están separados los poderes, no es uno solo que gobierna, ¿de qué año? Desde 1689. Hay tolerancia religiosa, busca el conocimiento concreto, empírico, en oposición a la abstracción y métodos deductivos dominantes. O sea, al racionalismo se pone, ¿no es cierto? Montesquieu. Es una parte del empirismo de la era de la Ilustración. Se supone lo que más estudiaban, etcétera, etcétera. Y Juan Jacobo Rousseau, ahí está en francés, Jean Rousseau. En Ginebra, Suiza, no, pero en francófono. ¿Ya? Influyó en la Revolución Francesa, en el desarrollo de teorías republicanas y en el crecimiento del nacionalismo. Obras en contrato social. El hombre nace libre, pero en todos los lados está encadenado. Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombres, a los derechos de humanidad e incluso a los deberes. Ojo, muy bien. ¿Seguimos? La época moderna, la teoría del conocimiento a través de la experiencia sensible y la filosofía del Estado. Esa es la cuarta, ¿no? Ya vemos el empirismo, no sé cuánto. La era de ilustración y la época moderna. Entonces, la teoría del conocimiento a través de la experiencia sensible y la filosofía del Estado. Luego tenemos la tercera corriente, el origen del conocimiento, que es el intelectualismo. Ya vimos el racionalismo, ya vimos el empirismo, ahora estamos en el intelectualismo. Miren, Aristóteles, ¿ves? No está al final, no está en la cuarta. Intermediación entre el racionalismo y el empirismo, miren, entre los dos está. ¿Ah? Pero cercano al empirismo, miren. Forma sus conceptos de la experiencia. O sea, esto es lo que yo quisiera que ustedes, chicos, vayan ensayando, no hacer ahorita su proyecto imposible, ¿no? Pero vayan pensando que cuando hagan una tesis de nivel, ¿ya? Cuando terminen su carrera, por ejemplo, si fueran ustedes bien estudiosos, al final de su carrera ya lo deben hacer, ¿no? Entonces vayan pensando en esto que acaban de leer, ¿no es cierto? Puede ser el sesgo que ustedes le vamos a llamar el sesgo, no decirle las famosas, ¿cómo se llama? Las tendencias, la que Thomas Kuhn, ¿cuál va a ser el paradigma que usted va a usar, ¿no es cierto? Entonces puede volverse totalmente racionalista, y sus tesis pueden ser empiristas, pueden ser intelectualistas, ¿no es cierto? Todo eso puede ser. Le pondrían, es como ponerle una salsita ahí encima de una ensalada, para que esté más rica la ensalada, para que salga más bonito su trabajo de investigación. Pero no es obligatorio, solamente es unas ganas mías de fastidiarlo para que estudien más para su beneficio de ustedes y por consecuencia beneficio de la población. Cuanto usted más estudia, la población pobre sobre todo es la más beneficiada. Cuanto menos estudia, pobrecitos mis pobladores, mis paisanos que están pobres y tristes y enfermos. ¿No es cierto? Muy bien, seguimos. Fundado por Aristóteles, fundador de la... bueno. Fundada la lógica, la biología, teoría de la generación espontánea, ¿se acuerdan? El principio de no contradicción, nociones de categoría, sustancia, acto, ¿no es cierto? Todo lo que vimos al inicio en la gran diapositiva. La sustancia viene a ser el objeto y el acto viene a ser el procedimiento. ¿Recuerdan al inicio de eso? Admite igual que Sócrates y Platón que la esencia es lo que define el ser, porque esta está unida a la materia, constituyendo juntos al ser en la sustancia. ¿Ya? La sustancia pues es el objeto, lo que vimos al inicio, ¿no es cierto? Bueno. Afirma que el conocimiento sensible y singular para llegar al universal abrió el camino a la investigación científica. Fíjense, el conocimiento sensible y singular para llegar al universal. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Está profundando para la inducción o la deducción. ¿De acuerdo? ¿Ya pueden saber eso todavía? La inducción, ¿no es cierto?, de lo particular, de lo singular a lo universal. ¿Ya? Entonces, eso es propio de las ciencias. Bueno, ya, les dejo la tarea para ver. Abrió el camino a la investigación científica. Eso, ¿seguimos? El conocimiento para Kant, el apriorismo también. El apriorismo, ¿no es cierto? El apriorismo en la cuarta vez, a la derecha ven. Así, comenzamos con el racionalismo, el empirismo,
el intelectualismo y terminamos con el apriorismo, ¿ya? Miren. ¿Quién era el patrocinador? Kant. Kant tiene una serie de participación en diferentes momentos con diferentes posiciones. Primero hizo la crítica de la razón pura, después hizo la crítica de la razón práctica, unas de esas obras muy interesantes que no dicen lo mismo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que les puedo decir ahorita en esta diapositiva nada más. Ya, comienza para acá en el apriorismo kantiano. El conocimiento. Todo conocimiento comienza con la experiencia. Fíjense, totalmente opuesto en el otro extremo que Platón, que todo conocimiento comienza con la razón. ¿Se acuerdan, no? No todo el conocimiento procede de la experiencia. Fíjense, no todo, o sea, no es absolutista. Y el conocimiento es una composición de lo que recibimos de la experiencia y lo que producimos espontáneamente al recibir las impresiones sensoriales. Ambas, como hemos visto, no son suficientes para resolver algunos problemas del avance científico tecnológico vertiginoso que ocurre en estos tiempos y que nos obliga a hacer investigación científica para obtener un producto final, un conocimiento racional, objetivo, acorde a los tiempos. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, esa es la primera. ¿Seguimos? Y eso es el resumen de los paradigmas. ¿Cuál van a ser sus tesis? A ver, ¿en el racionalismo, en el realismo, en el intelectualismo o en el empirismo? A ver, ¿se dan cuenta? Miren, habría que ordenarlo. Creo que al hacer el pase, al final tiene que estar el empirismo, ¿no es cierto? El intelectualismo previo, donde está Aristóteles, y el empirismo, como se llama acá, debe estar en segundo lugar, después del racionalismo. Ya ustedes lo pueden ordenar su charla, ¿eh? Seguro me he equivocado. Ya, pero esa es la gradiente. Toda la razón. Luego viene el apriorismo, cediendo un poquito. Luego viene el intelectualismo, ya pensando en la experiencia primero. Y el empirismo totalmente, ¿no es cierto? Que todo lo dice la experiencia. ¿Ok? ¿Cómo me gustaría, doctor, tener esta tesis? Mira, doctor, en estas cosas que estoy dentro dentro del origen del conocimiento, más me pego al intelectualismo, por ejemplo. Ya, el esfuerzo no va a poner en su tesis, porque de repente lo jalan por poner esas cosas que de repente no están muy bien empapados del tema, ¿no? Pero es bueno que ustedes ensayen el pensamiento libre, aunque sea el escrito en su escritorio, ya cuando sean independientes, ya sean médicos, cirujanos, ponen en juego todo lo que han aprendido. Ahí sí. Ese plan yo lo hice, no crean que seguro que iba a ganar, de repente perdía también, pueden poner un nuevo estilo de gestión que de repente salía mal, pues no es cierto. Yo siempre lo pongo de ejemplo ese joven Bill Gates, cuando hizo su gran proyecto. Él no creo que haya sabido que iba a triunfar con Microsoft, pero se arriesgó, pues se premunió de todos los argumentos, teorías, hipótesis contrastadas, qué sé yo, para cruzar el río, pues sí lo cruzó. ¿Se dan cuenta? Pero si todos crean, serían todos como él. Pero si nadie crea, solamente se copia o mira al otro que hace para hacerlo igual o parecido, no, pero no van a hacer que no. El castillo de la ciencia se construye granito a granito de arena. Hay gente que crea, hay gente que inventa, que todo lo que han visto en las diapositivas pasadas, ¿no es cierto? Sean uno de esos, aunque sea chiquito, hoy día comienza, pero procura no mirar de sitio. Si la miran, todo es más sencillo, más fácil para su nota, eso no tiene ningún valor. ¿No? ¿Ya? Esfuercen por hacer algo diferente, acorde a nuestra realidad, acorde con el contexto regional, Américas, y global. Piensen, aunque sea un proyectito chico en un distrito de Lima, pero tiene que estar conectado a todo eso que les digo. ¿Ya? Por ejemplo, si viene un señor capitalista de la China que quiere invertir en el distrito de arte para hacer tal cosa, y se enferma de algo que no tienen en China, pero que sí es una enfermedad frecuente en arte, pero el sistema de salud nadie ha investigado cómo hacer para que el centro de salud de arte sirva para cualquier ciudadano peruano de las Américas del mundo que venga y no se va a enfermar, no se va a morir. Eso, yo sé que es un reto grande, ¿no? Porque ni siquiera lo nuestro lo podemos satisfacer, ¿no? Pero hay que pensarlo, porque en algún momento de ese pensamiento, en alguna generación, pues habrá el cambio cualitativo, ¿no es cierto? Pero no puede surgir de la nada. El cambio cualitativo es justamente la suma, creo yo, de las experiencias cuantitativas que van sumando y van desterrando lo que ya no sirve, hasta que uno se da cuenta que ya no conviene seguir sumando, sino cambiando de parecer al ver tantas cosas nuevas, ¿no es cierto? Esa es la investigación. Muy bien, seguimos. Y esta es la clasificación según la esencia. ¿Ven? Ya era otro grupo de estudios, como si solamente les he puesto metafísicas y teológicas. ¿No? Ahí están los principales representantes. ¿No? Nietzsche, por ejemplo, es un tipo muy que se sale del parámetro siempre, ¿no es cierto? En el subjetivismo, Nietzsche, lean a Nietzsche, no para que sigan a Nietzsche, sino para que lean
como dicen que una vez se tiene que conocer bien cómo piensa el opositor para poder manejarse mejor, ¿no? La metafísica, ya ven, Aristóteles, el realismo, Galileo, el idealismo, Platón, Hegel, Kant, el fenomenalismo, Husserl, un gran psicólogo, ¿no? Ahora está mucho, pues, el fenomenalismo está mucho entrando con la investigación cualitativa, ¿no? Que no está cuántico, no está medible, dice, como la ciencia cuántica, pero que también los fenómenos merecen interpretación, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿seguimos? Esto sí tiene que saber, nivel de conocimiento, tipos. Esto también hay varias clasificaciones. O sea, yo les he puesto el más conocido, digamos así, el que más sirve, vamos a decir así. El más pragmático, más en la praxis, vamos a decir. ¿Ya? El conocimiento empírico, que es el conocimiento vulgar, obtenido por azar, es ametódico, asistemático y sirve de base al conocimiento científico. Ojo, ¿no? Viene a ser un conocimiento que todo el mundo lo tiene, cualquier persona lo tiene. Uno por su experiencia conoce algo. Entre comillas, conoce, ya hemos dicho, ¿no? Conoce algo de algo, ¿no es cierto? Pero cuando pasamos al siguiente nivel, cuando se conocen las causas y leyes que rigen los fenómenos que observamos empíricamente, tenemos el conocimiento científico. Lo que le decía, ¿no? La gravedad, 9.8 metros por segundo, etcétera, etcétera. Características: tiene certeza, es metódico, sistemático, es inductivamente general y es objetivo, desinteresado y crítico. Desinteresado, ¿ya? O sea, no puede haber un trabajo de investigación que tenga un sesgo que combine a algún pensamiento, no sé. Tiene que ser totalmente escéptico todo eso sesgos, ¿ya? Conocimiento científico. Tiene que ser un esfuerzo, ¿ya? Muy bien, ¿seguimos? Y tenemos el conocimiento filosófico, el tercer escalón, ya cuando el objeto de estudio ya no es material, sino es inmaterial. Y se distinguen dos tipos: el ente de estudio es inmaterial, ¿no es cierto? El método es racional, deductivo. O sea, 2 más 2, 4. Como es deductivo, se deduce que en Perú, en China y en Colombia igual va a ser 4. ¿No es cierto? Y puede ser original cuando uno genera una filosofía, ¿no? Un partido político que tiene una filosofía que la genera, ese es un conocimiento filosófico original. Pero cuando hay comentaristas, literatos que comentan una concepción política de un partido determinado, ese es un conocimiento filosófico histórico, que interpreta el original de otra, esta es la hermenéutica, ¿no? Que es la ciencia para la interpretación. Muchos recuerden que la interpretación requiere un altísimo nivel, un altísimo grado de conocimientos. Siempre yo les comparo con las fichas que ustedes usan para su lectura, para sus trabajos. Las fichas se hacen de 3 modos, ¿no es cierto? Las fichas que copian lo que dice el artículo, todos lo copian en 4, 5, 10 fichas, lo que sea. Las fichas resumen, copian el resumen del artículo, que puede ser en una sola ficha. Y las fichas interpretativas, donde ustedes no ponen ni el resumen de lo que es el artículo, sino lo que ustedes han entendido del artículo. Obviamente sería lo ideal, lo mejor para un trabajo de investigación científica de alto nivel, pero corre el riesgo de que si el que interpreta un artículo no tiene suficiente conocimiento previo, lo va a interpretar mal. ¿Se dan cuenta? Y el que pone la ficha solo resumen, de repente no sabe los detalles que hacen rico tal o cual trabajo de investigación. Y si pone toda la ficha, tampoco puede razonar bien, porque está en un montón de datos, muchos de los cuales no serán los más trascendentes. O sea, no es tan sencillo cuando le dicen la bibliografía, no es tan sencillo. Tienen que conocer estas cosas. Por eso los molesto un poquito, pero creo que es importante para ustedes. ¿Qué sería yo? ¿Qué esperaría yo? Doctor, le hemos visto 2 separatas y he hecho 3 fichas interpretativas. Esta y esta. Se queda. Y le pongo un altar a cada uno y le pongo 21, pues, sobre 20. ¿Se da cuenta? Doctor, le copió el resumen de 3 artículos. Doctor, le copió más que un resumen de un artículo en una separata más que consigo. Ya, pues. Tienen 10.6, ¿no es cierto? Estoy bromeando, por si acaso. Muy bien, ¿seguimos? Y finalmente, el cuarto nivel de conocimiento. Ya vimos empírico, científico, filosófico y el teológico. Se trata de conocer el misterio. El conocimiento revelado relativo a Dios, aceptado por la fe teológica, es el conocimiento teológico. Bueno, mediante la reflexión se trata de explicarlo científica o filosóficamente, la hermenéutica, otra vez, la interpretación. Por fe, cuando se acepta el conocimiento ya revelado. La fe puede ser humana, si el revelador del misterio es un hombre, es un sacerdote, o fe teológica, cuando el revelador es el mismo Dios, o se dice, tenía una aparición en el monte de X, apareció la Virgen, y dijo, eso es una fe teológica. ¿No? Como ustedes ven, esos son los 4 niveles de conocimiento que tiene usted que saber. ¿Qué queremos que hagan los trabajos de investigación?
Yo particularmente una mezcla de los tres primeros, ¿no? Y un poquito de este cuarto, ¿no? Pero ustedes más lo hacen en el nivel 2, ¿no es cierto? Científico, por lo mínimo que se puede esperar, ¿no? Lo mínimo, ¿ya? Ya ustedes verán, pues. No es bueno dejar la experiencia de lado, el conocimiento empírico, que algo ayuda a comprender mejor, como vimos al inicio, ¿no es cierto? En primera gran diapositiva. Y no es bueno tampoco dejar de lado la filosofía, porque después de ahí vienen los paradigmas, ¿no es cierto? En los paradigmas de filosofía, ¿no es cierto? Entonces, en la realidad actual, por ejemplo, en América del Sur, o teniendo en cuenta la epidemia, todas las consecuencias que han producido en la vida de las personas, ya están filosofando, ¿no? Esa es una cosita, ¿no? Entonces, es muy interesante todas esas cosas, ¿no? Yo sé que como a mí me gusta el tema, yo puedo hablar ahora ni me canso, ¿no? Pero lo que no quiero es cansarlos, pero no quiero tampoco que digan, el doctor ha puesto cosas muy difíciles, no voy a leer. A lo mejor el año pasado cuando dijeron que es el conocimiento, que es la verdad. Yo creo que no son buenos los extremos, nunca, en ningún nivel del conocimiento ni que estén ustedes. Siempre es bueno estar en el punto medio aproximadamente, ¿no es cierto? Sabiendo ni tanto ni poco. Me dice el viejo refrán, ¿eh? Ni tanto que no le alumbre un candelero, ni tan cerca que lo queme el candelerito, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Seguimos? Y la IATA usted tiene que conocer, pues no le podía dejar de enseñar esto. La definición es la filosofía de la medicina. Es la rama de la epistemología, o sea, del conocimiento científico. Es una rama del conocimiento científico que se refiere a la filosofía de la medicina, que se ocupa de examinar los supuestos filosóficos, ya ves, de las ideas y prácticas médicas. Fíjense, ¿ya? Supuestos filosóficos, no son anatómicos, no son de la enfermedad, son supuestos filosóficos de las ideas y las prácticas médicas. Lo que ustedes practican, por eso te digo, si hacen su tesis con un poquito de filosofía, yo le pondría mejor nota, obviamente, ¿no? Pero no están obligados, pues. Pero traten, pues, ensayen. Ahorita no lo hacen en tercer año, en cuarto año lo hacen un poquito más, en quinto año lo hacen mejor, en sexto año lo hacen muy bien. Ya, pues, en otros ya pues, somos expertos en investigación, ¿no? ¿Ya? Así como investigar los problemas filosóficos que surgen de la investigación y la praxis médica. O sea, no quedarse en lo biológico, ¿no es cierto? Debe aproximarse a esta filosofía, debe aproximarse a los problemas morales de la medicina, que a la vez sea antropológica, las ciencias humanas, epistemológica, saberes clínicos, y praxeológicas, políticas de salud. Ahí está, ¿ya ven? Salud pública. ¿Recuerdan? ¿Ya? No solamente es epistemológica, biológica, saber clínico, no es suficiente. Tiene que tener un componente antropológico y praxeológico. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes logran hacer un proyecto de investigación con esos componentes, escucha, acá le voy a poner 21. Para que la medicina sea una ciencia actual, se debe integrar más a las ciencias sociales en general, ojo, y a la filosofía en particular. ¿Qué tal? Ya con eso estamos diciendo bastante, ¿eh? Para que ustedes tengan un patrón. Yo sé, si ustedes quieren, lo estudian, lo mejoran, lo perfeccionan, qué sé yo, ya eso ustedes obtienen su conocimiento significativo. Lo que yo, como le dije la vez pasada, me sentiría mal es no enseñarles estas cosas, pues. De repente muy complicado, no lo sé, pero yo siempre lo entendí desde la primera vez que me lo enseñaron, pero en fin, ¿no? Será porque me agrada el tema, como les digo, no sé, a veces dice que uno a veces aprende más rápido, lo que más le agrada puede ser también, no sabemos. En fin, ¿seguimos? Terminando un poquito de palabras, esto siempre lo pongo al final, es un juego de palabras porque les enseñan a ustedes a aprender eso. ¿Puede el hombre conocer la verdad? ¿Qué es la verdad? Es lo que enseña, le digo, el lapicero. En eso va el lapicero. ¿Perdón? ¿Perdón? Ya. Ningún mortal es dueño de la verdad. Ojo. Eso quiere decir que ni el profesor, ni el rector, ni el presidente de la República, ¿ya? Ni el director de la OMS. Ningún mortal es dueño de la verdad. Así tiene que pensar. Desde chiquito hasta grandazo. Caray. Entonces, ahí viene su cuestionamiento, ¿verdad? Entonces comienzan ustedes a participar activamente en el desarrollo de la ciencia en beneficio de la humanidad, como decía al inicio, debido a la finitud del hombre. O sea, no somos permanentes, ¿no? Tenemos un tiempo determinado, ¿no? en esta tierra. Y a la complejidad y ocultamiento del ser a la realidad. No todo se exterioriza. No todo se exterioriza. Segundo, lo que se manifiesta o percibe no es la totalidad del ser ni de la realidad, es lo que le digo, ¿no? Lo que uno percibe a través de los órganos de los sentidos, cualquiera de ellos, visión, oído, gusto, tacto, qué sé yo, solamente
es parte de la realidad, es parte del ser. No es toda la realidad ni todo el ser. Por consiguiente, nadie es dueño de la verdad. La verdad es el encuentro del hombre con el desocultamiento y la manifestación del ser, que hasta ahora no se puede lograr. A pesar del avance científico y tecnológico, todavía no nos llegamos al 100% de la verdad. Y yo siempre por eso les explico a los jóvenes, sobre todo a ustedes. Cuando ustedes tienen un trabajo, ya hicieron su tesis, ya confirmaron la hipótesis o negaron la hipótesis, ya tengo esa la verdad. No, señor. Si uno dice, bueno, yo opino, doctor, que esta conclusión mía es así. Cuando yo escucho a la persona decir yo opino, técnicamente se entiende que cuando uno opina tiene más del 50% de duda con respecto a la verdad total. Bien, ¿no? Doctor, yo afirmo con mi conclusión que esta es la realidad, la verdad, la verdad. Cuando una persona habla, yo afirmo, lo único que me dice técnicamente es que usted tiene menos del 50% de duda de lo que está afirmando con respecto a la verdad. Pero no que está con la verdad como usted dice. ¿Verdad? Sobre la duda hay cientos de textos, de cosas, ¿no? En fin. ¿Qué pasó? ¿Alguien está enfermito? Creo. Seguimos, delegada. La evidencia. Antes de eso. La evidencia es todo aquello que se manifiesta, ¿ya? Que se manifiesta del ser. La verdad solo resulta cuando existe evidencia. Es el criterio de la verdad, ¿ya? O sea, por eso ahora la medicina basada en evidencia, ¿no es cierto? Pero una vez más, nos acerca a la verdad. Por eso es que yo digo siempre, ¿no? Nosotros los que hacemos investigación científica, nuestra tarea principal es acercarnos lo más posible a la verdad. No es llegar exactamente, tenía que ser imposible, pero acercarnos, no alejarnos. Pues. Si no investigamos, no nos interesa, nos alejamos cada vez más de la verdad. ¿De acuerdo? La certeza es el estado del espíritu que consiste en la adhesión a una verdad fundamental en una evidencia. O sea, yo puedo decir, tengo la certeza de qué, porque dice que ya tuvo la evidencia, ya vio la evidencia. Por tanto, se puede decir, esa es la clave de todo, que habiendo evidencia, se puede afirmar con certeza una verdad. Eso es lo que usted siempre entiende en la mente. Que, yendo a la profundidad del tema, yo diría, ¿no? Que viendo la evidencia, se puede afirmar, que es el menos del 50% de duda, con certeza, podría ser lo más cercano posible a la verdad. Eso tendría que ser, ¿no? No es exactamente como dice ahí, pero en resumen pueden tener esa digamos, como forma de hacer sus trabajos. Tengo que buscar una evidencia para afirmar con certeza que mi conclusión es verdadera. Eso es lo que tiene que ustedes pensar. Muy bien, creo que ya estamos terminando, seguimos. Y el espíritu científico no quería dejar de ponerles esto, ¿no? Es una mente crítica, objetiva y racional. Eso es lo que usted tiene que decir. La crítica, por si acaso, es hacer análisis crítico, no es rajar de otra persona. Eso no es. Mente crítica significa analítica, ¿no? ¿Cierto? Con fundamento, objetiva y racional, ¿no? El conocimiento científico. ¿Sí? Entonces, la conciencia crítica lleva al investigador a perfeccionar su capacidad de juicio, capacitándola para distinguir lo esencial de lo accidental, ¿no es cierto? Lo principal de lo accesorio, lo importante de lo secundario, es la priorización. Bueno, ya hemos hecho algunos temitas de priorización, después lo haremos en su momento, no sé si habrá chance. Criticar, por tanto, es juzgar, distinguir, discernir, analizar para evaluar un problema. Eso es criticar. El crítico solo admite que lo que es susceptible de prueba. Ahí está el tema. Ese es el espíritu científico. Ustedes siempre traten de formarse un espíritu científico de aquí para adelante, sea cual fuera el curso que lleven. ¿Ya? Y al profesor decirle de buena forma, tampoco es pues, no tratar mal a las personas. De buena forma, profesor, lo que usted explica así, creo que podría tener esta otra alternativa. ¿Listo? El profesor debe debatir, ¿no es cierto? Y debe salir otra vez un conocimiento que se acerca un poquito más a la verdad. Pero siempre eso, se acerca un poquito más a la verdad, pero no está con la verdad solo. ¿Seguimos? Muy bien, jóvenes. Hemos llegado al final con mucha pena. Quiero decirles que la Universidad de Real pues ya se pasó hace un par de meses, 3 meses. Pero la Universidad de Real estuvo en la feria científica de Perú organizada por Concitec. Les he traído para que vean que sí es posible estar conectados. Yo particularmente no estuve presente por razones que ustedes ya ven, las dificultades del medio ambiente, la pandemia, etc. Pero esto es algo que se tiene que cultivar. Llevan al grupo de
el grupo de estudiantes docentes que participen, planteenlo como una alternativa a los estudiantes, ¿no es cierto? Que la universidad presente proyectos de investigación al CONICITEC, ¿no es cierto? Eso es, pues, si yo estuviera en su pantalón, no sé cuánto estaría haciendo ahorita por investigación, ¿verdad? Con todos, no sé qué. Yo siempre me acuerdo, Estelita no me dejara mentir, cuando era residente de primer año, y yo presenté 12 trabajos de investigación para el Congreso Peruano de Oftalmología. Y yo tenía R1, que tenía eso. Y me presenté 12, imagínate. Entonces quiere decir pues que no todo, por supuesto, van a ser 12, pues, ¿no? Pero me refiero al hecho que a mí me agradaba el tema y por eso lo hacía. ¿No es cierto? Igualmente, ¿no es cierto? No tiene que presentar pues, 12 proyectos al CONICITEC, ¿no? Pero presente si tiene ustedes buenos, pues, bien hechos con sus profesoras, asesores, con asesoramiento multidisciplinario, como digo, no solamente el asesor, el profesor, no, el sociólogo, el especialista en estadística, el antropólogo, qué sé yo. Todos tienen que participar en un buen proyecto de investigación para que la Universidad de Villarreal siga en la lucha por posicionarse en el mejor lugar posible del ranking universitario. Muchas gracias, señores alumnos. ¿Alguna pregunta? Creo que ninguno, todo está bien claro, doctor. Muchas gracias. Muy bien, o sea, ¿quieres preguntar algo de los dados? Muy bien. Entonces no hay preguntas. Asumo que todos lo entendieron muy bien. Tengo mucho gusto. Ya el sábado, el doctor Cáceres Jr. va a hacer su tema, ya sobre las estrategias en salud del sector. Yo sé que está ahí decadito.